Amén, mis hermanos y hermanas. Dios los bendiga una vez más y nuevamente bienvenido a este nuevo estudio bíblico. Agradecidos como siempre con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder reunirnos a través de este medio que Él ha provisto para poder llevar adelante estos estudios bíblicos. Gracias como siempre le damos a cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla conectándose con nosotros y compartiendo este estudio bíblico. Gracias también le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto sea posible, y gracias siempre le damos a nuestro Señor por el ministerio, por mantenernos en pie hasta el día de hoy, luchando y perseverando. También le damos las gracias a nuestros pastores, como siempre, que son los que están ahí siempre al frente. Una vez más estamos aquí para llevar este estudio bíblico de los días miércoles y como todos saben, los transmitimos a través de Facebook, YouTube y en la página de la Tierra Prometida.org. Ahí pueden encontrar nuestros videos. Así que gracias nuevamente una vez más y vamos a dar comienzo como lo hacemos normalmente. Vamos a comenzar leyendo un salmo y vamos a leer hoy el Salmo número 62. Salmo número 62, 62, que dice así: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Así que aquí tenemos una vez más la palabra del Señor, un salmo que hemos compartido en esta tarde. Y como siempre comentamos a través de la Escritura, podemos ver la grandeza y el poder de nuestro Señor. Y estamos muy agradecidos con eso porque qué dicha tener un Dios, un Padre como Él, tan poderoso y que se preocupa tanto por nosotros. Así que gracias le damos a nuestro Padre Celestial por todo, gracias por cada oportunidad que Él nos da, porque Él es quien nos levanta cada mañana, quien abre nuestros ojos, quien nos permite respirar y movernos, y estamos muy agradecidos. Y hoy hemos llegado un día más, un miércoles más para este estudio, y estamos aquí nuevamente en su presencia, agradecidos con Él, pidiéndole como siempre al Espíritu Santo que sea Él quien en esta tarde toque nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra, como lo hacemos habitualmente. Vamos a comenzar en oración, vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga este tiempo, que a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, Él pueda darnos la sabiduría necesaria y podamos entender su palabra un poquito más, y después de este estudio podamos salir fortalecidos y podamos salir con nuevos ánimos, porque de eso se trata la palabra del Señor, es para fortalecernos, para animarnos, para mostrarnos el camino y ayudarnos a seguir adelante, a perseverar cada día. Sé que no es fácil, sé que hay que entregar muchas cosas, hay que sacrificar, pero debemos de marchar adelante. Tenemos los ejemplos de nuestros antepasados, los cuales están escritos aquí en la Biblia, aquellos que Dios usó y para compartir su palabra, para llevar adelante el ministerio, la obra de Jesucristo, y sabemos que ellos también padecieron muchas cosas, sufrieron, lucharon, pero la palabra de Dios aún sigue viva hoy en día, y es la que nos da vida y nos da fuerza a nosotros cada día. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos has dado, Padre, y la oportunidad, Señor, de una vez más poder escuchar tu palabra, Señor. No pasamos por alto, Padre, todas las cosas que tú haces por nosotros, y gracias te damos una vez más
por habernos levantado y habernos dado la fortaleza para poder marchar adelante durante este día, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada situación que tú pusiste delante de nosotros, Señor. Gracias te damos por las veces, Padre, que tú nos salvaste, que tú nos cubriste, que tú nos protegiste, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que es a quien tú has enviado nuestra ayuda en estos días, Padre. Te agradecemos también por tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias por haber pagado el precio de nuestro pecado y haber derramado esa sangre por cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor. Y en este día venimos ante ti, Padre, pidiéndote que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú has provisto. Gracias, Señor, por este medio que tú nos has regalado, Señor, para poder llevar adelante los estudios, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos, Señor, que nos están acompañando, Padre. Te pedimos, Señor, por sus vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Padre, entres a sus hogares, Señor, los toques y los llenes con tu Santo Espíritu. Y gracias a cada uno de ellos que nos han permitido una vez más entrar con la palabra del Señor a sus hogares, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por el ministerio, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo y nos sigas permitiendo marchar adelante, Padre. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, que tú los bendigas y los llenes con tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por cada una de las personas que normalmente se reúnen aquí con nosotros, ya sea los días domingos o a través de los distintos estudios que llevamos durante la semana, Padre. Ponemos todo esto en tus manos, Padre, y gracias te damos una vez más, Señor, por darnos la protección necesaria. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú bendigas este estudio, Señor, y que toda palabra que se va a compartir en esta noche, Señor, provenga de ti, Padre, y que a través de ella, Señor, tú nos des nuevas fuerzas, Señor, tú nos des ánimos y tú nos fortalezcas, Padre, y nos muestres, Señor, el verdadero camino para que podamos marchar adelante y podamos seguir perseverando, Padre. No permita, Señor, que nos apartemos de tu presencia, Señor, no permita que nos desviemos, Señor, mantenernos fortalecidos y con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito seas, Padre, gracias por todo desde ya, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más, como dije, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor y le damos las gracias a Él por este privilegio que nos da de poder estar una vez más unidos compartiendo su palabra. Vamos a ir hoy al libro de Filipenses y vamos a leer el capítulo 4, versículo número 19. Filipenses 4, 19, para dar comienzo a este nuevo estudio bíblico que tenemos en este día. Filipenses 4, 19 en el Nuevo Testamento. Para aquellos que tienen su Biblia y nos quieren acompañar, le damos un tiempito y como siempre los invitamos y los animamos a leer la palabra del Señor, a buscar en su escritura las riquezas que ahí encontramos. Dice Filipenses 4, 19, dice así: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Amén. Esta es la palabra escrita por Pablo, el cual dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y esta es la palabra que nos fortalece cada día, que nos da ánimo, que nos muestra el camino y nos enseña a aferrarnos a su palabra y confiar en estas escrituras. Nada más y nada menos que el mismo Pablo sabía y conocía muy bien esta palabra, sabía y conocía muy bien que el Señor proveería y supliría todo lo que fuera necesario de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús, como dice él. Pablo había pasado distintas necesidades, distintas situaciones difíciles, y en este tiempo él había recibido la ayuda de los filipenses y estaba muy agradecido, pero más allá de que hubiesen sido ellos los que habían enviado esa ayuda, él sabía que esta ayuda venía de parte de Dios, porque sabía que Dios era su proveedor, era aquel que en todo tiempo y en todo momento está pendiente de nuestras vidas y siempre está supliendo cada una de nuestras necesidades, aquello que necesitamos. Amén. Esta afirmación que encontramos aquí en la palabra de Dios nos debe dar esa tranquilidad necesaria que se requiere ante cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Amén. Todos sabemos en las circunstancias que a diario nos enfrentamos, pues vivimos en un mundo en el cual el afán y las preocupaciones por las supuestas necesidades muchas veces nos inquietan y nos hacen olvidar que tenemos un Dios poderoso que suple y conoce cada una de nuestras necesidades. Amén. Eso es lo que sucede
normalmente, sucede a diario, nos sucede muchas veces que nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que va a suplir todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Esta primera parte que estamos viendo aquí, o sea, suplir nuestras necesidades, me estoy refiriendo a las necesidades básicas, podemos decir, de cualquier familia, de cualquier persona. No me estoy refiriendo a querer tener grandes lujos o riquezas, que esas sí son cosas que nos pueden inquietar, nos pueden quitar el sueño y muchas veces nos pueden quitar la tranquilidad que poseemos. Amén. Hoy en día vivimos sumergidos en las distintas tentaciones y distracciones que el mundo ofrece a diario, cuando no debería de ser así. Queriendo tener ciertas comodidades o darnos ciertos gustos o ciertos lujos, como le llamamos muchas veces, nos hemos sumergido de a poco en ciertos compromisos que inquietan nuestras vidas y nos mantienen entretenidos en cosas que para nada edifican. Amén. Entonces, el primer punto de todo cristiano, de toda persona, aquella que ha decidido entregar su vida a Cristo y seguirlo, debe ser tener en cuenta o conocimiento o saber cuáles son las cosas primordiales y necesarias que nosotros necesitamos tener para nuestras vidas y no entretenernos o perder el tiempo buscando ciertas cosas que muchas veces no van a edificar nuestras vidas, sino muchas veces y tristemente nos van quizás a apartar del Señor, va a empeorar nuestra relación con Él, va a empeorar nuestra dependencia cuando no debería de ser así. Nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y hemos entendido que debemos de depender totalmente de Él, sea la situación cual sea. Pablo tenía muy en claro, tenía conocimiento, había pasado por muchas situaciones y necesidades en las cuales él había aprendido a depender de Dios. Amén. Así que así debe de ser con nosotros. Nos vamos a encontrar en ciertas situaciones, ciertas adversidades, ciertas pruebas en las cuales vamos a tener que aprender a depender de Dios y no depender de nuestros instintos o de lo que nosotros pensamos que necesitamos. El Señor conoce la necesidad de cada uno y dice su palabra que Él va a suplir lo que nosotros necesitemos, va a suplir lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice ahí Filipenses 4:19. Amén. Saber, según lo escrito por Pablo, que Dios suplirá lo que necesitamos o todo lo que nos falte, como lo había hecho con Él, debe ser algo a lo cual nos deberíamos de aferrar. Si Dios suplió para Pablo, ¿por qué no lo haría para con nosotros? Amén. Pablo vivió en tiempos muy difíciles en los cuales pasó distintas necesidades, pero él nunca dejó de confiar en aquel que lo había llamado y lo había rescatado del pecado y lo había transformado, lo había salvado, pues como él decía, él sabía contentarse con cualquier situación que se le presentara a su vida. Amén. Podemos leer a través de los distintos libros que tenemos aquí en la Biblia, escritos por Pablo, y vamos a ver que él estuvo en situaciones difíciles, estuvo en naufragios, estuvo encarcelado, estuvo situaciones en las cuales corría riesgo su vida, situaciones de hambre, frío, como él decía, pero él nunca renegó de eso. Cada vez que lo vemos escribiendo un libro, por más que estuviera encarcelado, por más que estuviera en un naufragio donde estuviera, él siempre estaba dándole ánimos a aquellos hermanos a los cuales estaba escribiendo o a aquellos hermanos con los cuales estaba conviviendo. Entonces, Pablo debe ser un gran ejemplo al cual nosotros tenemos que tomar en cuenta y tratar de imitar su vida, de imitar sus pensamientos y su forma de desenvolverse en la vida en ese tiempo que le tocó llevar adelante la obra del Señor, llevar adelante el ministerio y compartir la palabra del Señor con aquellos que no conocían. Él tuvo el privilegio de formar muchas iglesias y
y enseñar para que esas iglesias pudieran prosperar en lo espiritual y pudieran ser de ayuda para aquellas necesidades que había en ese tiempo, al igual que hay en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, aunque muchas veces pensemos que hoy tenemos más comodidades, que hoy tenemos ciertas cosas que nos hacen la vida más fácil, nos damos cuenta que en lo espiritual las necesidades siguen siendo las mismas. Pues por eso hay tantas personas que hoy en día vemos que se quitan su vida, que están prisioneros de los vicios, que están en el alcohol, en las drogas, que están encarcelados, que están en distintas situaciones y no saben cómo salir. La necesidad espiritual podemos decir que es igual o quizás mayor que en esos tiempos, porque hoy en día tenemos más cosas en las cuales nos podemos entretener y cosas que nos pueden hacer desviar del camino, del propósito de Dios. Y aunque tengamos más comodidades o tengamos acceso a otras cosas que en ese tiempo no tenían, también sabemos que hay otras cosas que nos entretienen y nos mantienen separados de Dios. Pero cuando leemos estas cartas de Pablo, recibimos ese ánimo para poder seguir adelante, para poder perseverar, para poder seguir luchando, aunque muchas veces no veamos quizás en lo natural, no veamos los logros, no veamos la prosperidad o no veamos ciertas cosas. Debemos de confiar que si estamos siendo prosperados en lo espiritual, esas necesidades básicas para nuestras vidas el Señor las va a suplir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su propósito. Amén. Como le dije anteriormente, Pablo sabía estar contento, sea cual sea la situación que él estuviera pasando, él había aprendido. Dice Filipenses 4, 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces esa era la confianza que Pablo tenía. Pablo tenía muy en claro que las situaciones cotidianas, las situaciones diarias no podían ni debían impacientarlo, ni en riqueza, ni en pobreza, ni en necesidad, ni en abundancia. Esas situaciones no cambiaban su forma de pensar con respecto a Dios. Amén. Él sabía diferenciar las verdaderas riquezas. Él sabía que Dios supliría todo lo necesario de acuerdo a sus riquezas y a su voluntad. Amén. Pablo tenía bien en claro que no importaba la situación que le estuviera pasando, eso no cambiaba su relación con Dios, eso no cambiaba su forma de estar. Dice, sé contentarme, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice en el número 11. Amén. Así que como vemos, Pablo sabía diferenciar y conocía las verdaderas riquezas a las cuales Dios podía proveer para él. Amén. Y estas son las verdaderas promesas que Dios tiene para nosotros, que si sabemos tomarla con sabiduría y entendimiento, harán nuestra vida un poco más fácil, más llevadera. Entendamos que no dice que Él suplirá o dará todo lo que nosotros quieramos, ni tampoco dice que no habrá necesidades en nuestras vidas, ni inconvenientes, ni adversidades con las cuales tengamos que enfrentarnos y luchar a diario. Amén. La vida de Pablo no estaba ajena a eso, pero él tenía muy claro que estas solo eran situaciones pasajeras en la vida de él. Amén. La declaración de Pablo nos muestra sus padecimientos, sus necesidades y dificultades por las que pasó, y la mayoría conocemos todo lo que Pablo hizo por la obra de Dios y el ministerio de Jesucristo, y él sabía y entendía que debía de pasar por cada una de esas situaciones. Amén. No buscamos a Dios por las comodidades o beneficios que nos pueda dar, sino que lo buscamos por nuestras necesidades. Amén. Somos hombres y mujeres pecadores, faltos de amor y misericordia con los demás,
cosas de las cuales solo Dios nos puede proveer. Amén. Pablo sabía que su Dios supliría todo lo que faltase conforme a las riquezas de Dios, a las riquezas de Él. Él sabía contentarse y estar agradecido tanto en las abundancias como en las necesidades. Y eso es lo que nosotros debemos diferenciar, entender y saber primeramente cómo buscar las riquezas de Dios. Amén. Las riquezas de Dios también consisten en tener necesidades, en tener aflicciones, en tener hambre, enfermedades y pruebas. Amén. Quizás esto suene como algo un poco ridículo, porque lo que hoy oímos a diario en las iglesias son cosas diferentes. Lo que oímos a diario es: Dios te prosperará económicamente, no tendrás hambre jamás, no tendrás enfermedades. Pero todos sabemos que en esas situaciones es donde Dios nos moldea, donde Dios nos prepara, nos hace mejores personas. Es donde viene nuestro crecimiento espiritual, donde crece nuestra relación y dependencia con Dios y la ayuda hacia los demás, donde Dios nos enseña el amor al prójimo, el perdón, la paciencia, la fe, tan indispensable para nosotros, aquellos que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esas son las necesidades que nos deberían de inquietar. Por ejemplo, la falta de obediencia a Dios, la falta de sometimiento a su palabra, la falta de amor hacia los demás, la falta de paciencia, la falta de fe. Esas son las cosas que tristemente están destruyendo al ser humano, pero nosotros creemos que hay cosas más importantes y primordiales que esa, y en eso perdemos muchas veces el tiempo. Amén. No nos hemos dado cuenta aún de que hay cosas tan simples que son tan o más necesarias que las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir. Amén. Como dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Y muchas veces son esas necesidades por las cuales nos preocupamos primeramente. Muchas veces invertimos más tiempo en esas cosas que en las cosas espirituales, que en el pan espiritual. Y muchas veces nos distraemos y nos impacientamos por cosas en las cuales no deberíamos de impacientarnos. Tenemos la palabra del Señor, que es la que nos anima, nos remarca, nos muestra que Dios va a proveer lo necesario, pero aún no hemos aprendido a creer verdaderamente en su palabra. Amén. Porque cuando uno ora y le pide a Dios por nuestras verdaderas necesidades y somos guiados por el Espíritu Santo, de seguro que esas peticiones, esas necesidades que nosotros pongamos delante de Dios estarán de acuerdo y dentro de la voluntad del Señor, y Él proveerá de acuerdo a su voluntad, a su tiempo. Él lo hará de diferentes maneras, muchas veces usando a otras personas, pues de eso consiste el reino de Dios. Amén. La autosuficiencia no tiene cabida dentro del reino de Dios. Debemos de depender siempre de Él y de su ayuda. Él quiere usarnos, para que ayudemos y compartamos con aquellos que están en distintas necesidades. Amén. En este caso, Pablo recibió la ayuda de los filipenses y estaba muy agradecido con ellos, pues él sabía dónde y cómo buscar. Pablo sabía que el Señor proveería y sabía que al estar en necesidades, en adversidades, hambre, frío, persecución, ahí era donde Dios podía suplir. Amén. Si en nuestras vidas no hay necesidades, no hay adversidades, no hay problemas, no tendríamos necesidad de Dios, pero Él nos pone en esas situaciones para que reconozcamos que lo necesitamos y necesitamos depender cada día más y más de Él. Amén. Esa es la dependencia que el Señor quiere y esa es la dependencia que el Señor busca a través de estas situaciones adversas, de estas situaciones que muchas veces nos ponen en necesidad, que muchas veces nos hacen buscar a Dios de una forma diferente, que muchas veces nos hacen orar a Dios de una forma diferente, porque estamos necesitados, estamos dependiendo de Él y lo buscamos. Pero tristemente cuando Dios suple esas necesidades y nuestra vida se vuelve un poco más cómoda,
nos olvidamos, nos distraemos y nos enfocamos en otras cosas que no son tan importantes. Amén. Dice San Mateo 7, 7 y 8. Dice San Mateo 7 y 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Ese es el Dios verdadero que nosotros tenemos. Ese es el Dios proveedor, el que provee para cada una de nuestras necesidades. Solo depende de nuestra actitud. Somos nosotros los que tenemos que pedir, somos nosotros los que tenemos que buscar, los que tenemos que llamar, porque dice: todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Muchas veces quizás nuestra oración no sea lo más elocuente, o muchas veces no tengamos quizás las palabras necesarias para poder pedirle a Dios de la mejor manera, o de la manera correcta. Pero cuando nosotros invocamos a su Espíritu Santo, Él es el quien va a proveer las palabras necesarias para poder venir delante de Dios. Muchas veces no necesitaremos ni hablar, solo con venir en silencio delante de Dios y escuchar su voz. El Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos, pero va a depender de nuestra búsqueda, va a depender de la forma en que nosotros nos enfoquemos en buscar esas distintas necesidades para nuestras vidas. Amén. Así que vemos que si no sabemos cómo o dónde pedir, buscar o llamar, no recibiremos la respuesta necesaria. Conocer a Dios, conocer su palabra, nos da el entendimiento y la tranquilidad de cómo debemos hacerlo, pues de lo contrario, siempre estaremos pidiendo para nuestras comodidades, para nuestros lujos o placeres, nuestro bienestar, y no para nuestras necesidades básicas y primordiales. Sé que nadie le va a pedir al Señor: quiero pasar hambre, quiero pasar necesidad o persecución, pero el saber pedir nos ayudará, y si no sabemos, tenemos al Espíritu Santo que lo hará por nosotros. Amén. Entonces, tenemos la palabra de Dios llena de promesas. Tenemos la palabra de Dios llena de las respuestas del Señor hacia nosotros, pero muchas veces no sabemos tristemente cómo buscarla, no sabemos cómo encontrarla, porque no tomamos el tiempo necesario para poder leer la palabra del Señor, para poder meditar en ella, para poder meditar en cada una de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado escritas. Debemos de creer que cada libro de la palabra que hay en la palabra de Dios tiene un propósito diferente para nuestras vidas. Cada libro nos va a hablar de una forma diferente, cada libro nos va a servir o nos va a ayudar en distintas situaciones en las cuales nos encontremos. Somos personas que a diario buscamos la forma de agradar a nuestro Dios. Siempre estamos buscando su dependencia, siempre estamos buscando su guía, pero como seres humanos siempre estamos expuestos a equivocarnos, estamos expuestos a cometer una falta, a cometer un error, pero nunca debemos de dejar que esas fallas, esos errores, esas faltas nos aparten o nos hagan creer que no somos dignos de Dios, o nos hagan creer que no somos dignos de su perdón ni de su amor. Cuando nosotros hemos venido a nuestro Señor y nos hemos entregado, hemos hecho una promesa con Él, y es la de servirle por toda la eternidad, digamos. Pero las situaciones que aquí en la vida se nos presentan a diario, muchas veces van a tratar de distraernos. Todos sabemos que hay un enemigo detrás de todo esto, que es el que está luchando por nuestra alma, y no va a ser fácil esa lucha. Vamos a tener que verdaderamente tomar las cosas en serio y saber que no podemos distraernos, no podemos perder el enfoque, no podemos perder el entusiasmo, porque si no decaeremos y nuestra fe se va a empobrecer, y muchas veces vamos a terminar apartándonos, separándonos de Dios, y Dios no quiere eso para nosotros, sino que Dios quiere que cada
situación, cada adversidad, cada prueba nos haga creer más en Él y nos haga entender más y mejor, por ejemplo, esta palabra, este versículo que estamos estudiando hoy, que hemos puesto en el principio, que es Filipenses 4:19, el cual dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Son versículos que tenemos que tener muy presentes en nuestras vidas y esos versículos son los que nos fortalecerán y nos darán el ánimo necesario para poder perseverar cada día. Amén. Dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos, nos dice la palabra de Dios. Por nada estéis preocupados, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Debemos de venir a nuestro Señor con un corazón agradecido, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar la situación que estemos pasando, sin importar el momento o lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Nunca podemos venir con un corazón endurecido hacia el Señor, con un corazón rechazando a nuestro Señor, sino que más allá de que la situación sea una situación difícil, sea una situación que quizás pensemos que no vamos a poder seguir, siempre debemos de venir agradecidos con nuestro Señor en oración, y el Señor va a escuchar nuestras palabras, y va a proveer lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Pero no debemos de preocuparnos en demasía por esas cosas que nos pueden, como dije anteriormente, apartar o separar de la presencia de Dios. Amén. A través de la oración diaria vamos formando el hábito de creer y confiar en que Dios suplirá para nuestras necesidades, sin importar cuán grande o difícil parezca la situación. Amén. Y digo parezca porque así es como a nosotros nos parece la situación grande y difícil o el problema, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay situación grande, no hay situación difícil, no hay situación imposible. Amén. La excesiva preocupación por aquellas cosas que no son realmente importantes es la que nos hace perder el verdadero enfoque en lo primordial y más valioso, que es nuestra relación con Dios, para poder llegar a ser personas más obedientes y fieles a su verdad, a su palabra. Amén. Entonces, nosotros, como dije anteriormente, debemos de primeramente aprender o entender qué es lo primordial o qué es lo esencial para nuestras vidas. Debemos de tener el conocimiento de qué es lo que el Señor va a proveer o va a suplir para nuestras necesidades. Y todo lo demás vendrá como añadidura, todo lo demás vendrá dependiendo del enfoque o dependiendo de la fe que nosotros pongamos en esa situación, como dije, adversa, en esa situación que para nosotros nos parece imposible, que nos parece difícil. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil, solo basta con que nosotros podamos confiar y creer que Dios es quien nos dará la solución a ese problema o a esa situación o a esa cosa, a eso que se nos ha presentado en nuestras vidas y no sabemos cómo salir de ella o no sabemos cómo vamos a marchar adelante, cómo vamos a avanzar. Amén. El Señor tiene la solución a cada situación en nuestras vidas. Amén. San Mateo 6, 25 y 26 dice lo siguiente, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Esta palabra podemos decir, bien poderosa, bien importante cuando nosotros la leemos y la analizamos. Dice,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y esas son las cosas que muchas veces nos hacen perder el enfoque en lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos preocupamos en demasía por esas cosas básicas o simples, como por ejemplo el alimento o la ropa, pues el Señor sabe cada una de nuestras necesidades, amén. El Señor sabe lo que necesitamos y va a proveer a su tiempo, pero debemos de ser nosotros los que debemos de poner la fe en esas palabras, por ejemplo, en esta palabra escrita en Mateo 6, 25 al 26. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, pone un ejemplo bien claro y simple. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, podemos decir simples, por ejemplo, las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces muchas veces nos damos cuenta que somos nosotros los que verdaderamente nos preocupamos demasiado en las cosas básicas y simples que no debíamos de poner tanta preocupación. No estoy diciendo que que nos deje de importar o dejemos de pensar en qué comeremos mañana o con qué habremos de vestirnos, pero lo que quiere decir aquí que no debemos de preocuparnos demasiado en esas cosas que para Dios son cosas simples que Él va a proveer y va a suplir. Así que en otras palabras nos dice, no nos inquietemos por saber si el día de mañana tendremos alimento con qué vestirnos. Hay cosas más importantes y primordiales que esas, y la principal es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, será enviado por Dios, como dice su palabra. Amén. Entonces, nosotros solo nos basta poder confiar en estas palabras que el Señor nos ha dejado escritas y no dejar que esas preocupaciones nos desvíen del verdadero propósito de Dios. Amén. Debemos de siempre estar confiados y saber que aunque parezca imposible para nosotros, que aunque parezca difícil, que si estamos en una situación en la cual no sabemos qué vamos a comer el día de mañana, por ejemplo, para poner un ejemplo, no dejemos que esas cosas nos quiten la preocupación en las cosas que verdaderamente deberían ser importantes para nosotros. Muchas veces nos enfocamos más en esas cosas y la palabra de Dios nos muestra que hay cosas más importantes que ellas, que es, por ejemplo, las cosas espirituales, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios. Amén. Dice 1 Timoteos 6, 6 y 9. 1 Timoteos 6, 6 y 9 dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Entonces, a través del este libro de Timoteo, vemos que la piedad acompañada de contentamiento, dice, es una gran ganancia. O sea, debemos de estar siempre contentos con lo que tenemos, debemos de estar siempre tranquilos y esperando en Dios, en las provisiones de Dios, esperando que el Señor va a proveer para el día de mañana, porque el día de mañana no sabemos qué es lo que vamos a necesitar. Quizás nos estamos preocupando, como dije anteriormente, por la comida, y va a haber algo más importante en lo cual tengamos que preocuparnos que esa comida que nosotros creemos que es tan básica y tan necesaria cada día. Amén. Cuando nosotros entendemos cuáles son las verdaderas riquezas del reino de Dios,
nos llenamos de amor, paciencia, piedad. Nos sentimos contentos, cual sea la situación que estemos pasando, porque nuestra recompensa no es de la tierra, nuestra recompensa es eterna, es celestial. Amén. Muchas veces estamos más, como dije, enfocados en cosas que creemos que son básicas, pero verdaderamente no estamos buscando a Dios como Él se lo merece. No estamos sometiéndonos a sus palabras, a sus enseñanzas, como Él se lo merece. No estamos siendo realmente obedientes, no estamos llenos de esa paciencia que Él dice que debemos tener, no estamos llenos de ese amor al prójimo que debemos de tener, no estamos llenos de esa dependencia de Él y queremos hacer o llevar a cabo cada una de las cosas de acuerdo a nuestro propósito y no de acuerdo al propósito del Señor. Muchas veces nos desatendemos o nos entretenemos en cosas que son más para destruir nuestras vidas que para traer bienestar, aunque nosotros pensemos que ciertas comodidades, como por ejemplo una buena casa, un buen carro, un buen pasar, creemos que eso es lo más importante, pero sabemos y conocemos que hay muchas personas que tienen un buen pasar, ya sea económico, tienen su buena casa, su buen carro, pero tristemente no son felices, tristemente les falta esas cosas que son tan simples, podemos decir, esas cosas para las cuales no se necesita dinero para recibirlas, sino que se necesita entrega, se necesita sacrificio de parte de nosotros, se necesita sometimiento, que es sometimiento a Dios, sometimiento a la palabra de Dios, sometimiento a la verdad. Amén. Así que en este día el Señor espera que nosotros estemos enfocados en las verdaderas riquezas que Él provee a diario, así como lo estaba Pablo. Amén. En esas riquezas que transforman nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón y hacen que lo amemos a Él de una forma única, mostrándolo con nuestras acciones, que son humildad, amor, paz verdadera, alegría, contentamiento, paciencia, piedad y amor al prójimo. Amén. Esas son las cosas que son necesarias para nuestras vidas, por las cuales nos deberíamos de preocupar. Muchas veces no sabemos o no entendemos que es más importante la humildad, el amor, la paz verdadera, la paciencia, que ciertas cosas que nos pueden dar una comodidad, podemos decir, en lo natural, una comodidad quizás por un tiempo mientras esas cosas estén ahí. Pero estas son cosas que nosotros podemos ganar, podemos recibir en este momento, son gratis porque el Señor las ofrece para cada uno de nosotros, están disponibles para cada uno de nosotros y son cosas eternas, son cosas que van a durar toda la vida y son cosas necesarias para poder hacer de nuestras vidas una vida más llevadera, una vida más, podemos decir, tranquila, una vida más de fe hacia Dios, una vida llena de confianza hacia Dios, hacia nuestro Creador, y saber y creer como lo sabía, como lo creía Pablo, que no importase la situación que le estuviera pasando, no importase la situación que el día de mañana viniera, él tenía esa tranquilidad porque él sabía en quién estaba confiando. Él sabía anteriormente, tenía muchas cosas que para él en otro tiempo eran ganancias, eran riquezas, eran cosas que él en otro tiempo estaba enfocado, pero hoy sabía que esas cosas no eran importantes, como dice él, las tenía ya como basura esas cosas. Hoy en día él se preocupaba por otras cosas que quizás no se veían naturalmente, que quizás muchas veces y en muchos casos a él lo trataron de loco por la forma en que él amaba a Dios, por la forma que él buscaba de Dios, por la forma que él dependía de Dios. Pero él sabía y tenía muy claro
que esas cosas era la que verdaderamente Dios podía proveer, y era el único que podía proveer, ese Dios creador, ese Dios que lo había llamado de esa antigua vida llena de pecado y lo había cambiado y lo había transformado para que pudiera servirle a Él y para que pudiera llevar su palabra hacia los demás. Y eso es lo que Dios espera hoy de cada uno de nosotros, que a través de nuestro diario vivir, de las situaciones que se presenten en nuestras vidas, nosotros podamos ser de una ayuda para aquellos que están necesitados, para aquellos que aún no conocen del Señor, para aquellos que aún no saben que hay un Dios creador, un Dios proveedor que que provee todo lo necesario para nuestras vidas. Amén. Entonces debemos de nosotros enfocarnos primeramente en esas cosas espirituales que son tan necesarias para nuestras vidas. Y no digo dejar de buscar esas otras cosas que nos son de ayuda para nuestras vidas, porque hay muchas cosas que también las necesitamos, pero no prestarle más importancia a esas cosas que a lo espiritual, poner lo espiritual primero, poner a Dios primero, y Dios va a proveer lo que nosotros necesitemos en cada situación de nuestras vidas. No dejar que las situaciones adversas en las cuales nos encontramos envueltos en este mundo nos desatiendan y nos hagan perder el verdadero enfoque, que es en buscar a nuestro Señor Jesucristo, en buscar el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, las demás cosas serán añadidas por Dios a su tiempo y no al tiempo nuestro, o no al tiempo que nosotros pensamos que es el que tendrían que llegar a nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, esto es todo por el día de hoy, y como siempre espero de corazón que esta palabra haya sido de ayuda para nosotros. Como dije anteriormente, sé que todos estamos pasando por distintas situaciones que muchas veces tratan de distraernos, tratan de separarnos, tratan de apartarnos del buscar a Dios cada día, pero no debemos dejar ni que esas cosas simples como son la comida, como son el vestido diario, nos hagan perder el verdadero enfoque, que es en confiar y creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en creer que Él fue el único que pagó el precio de nuestros pecados, fue el único que fue a la cruz, el único que murió y el único que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que usemos este ejemplo de Pablo, este versículo que nos escribió aquí, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nos encontremos en necesidad, cuando nos encontremos en aflicción, cuando nos encontremos en prueba y no sepamos hacia dónde ir, confiemos en que Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitemos, va a suplir todo lo que nos falta en las riquezas de Cristo Jesús, en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el gran propósito de estos estudios, como dije primeramente, de mantenernos fortalecidos, de mantenernos unidos y enseñarnos a creer más y más en la palabra de Dios y en cada una de las promesas que hoy tenemos escritas en este libro. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que hoy estuvo acompañándonos a través de este tiempo que estuvimos conectados, y sabemos que el Señor nos ha entregado algo nuevo, nos ha dado un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento, y usémoslos para nuestro provecho. No dejemos pasar el tiempo y no dejemos que esas situaciones que van a venir a nuestra vida a diario, porque van a venir, es seguro, no dejemos que esas situaciones, esas adversidades nos entretengan y nos mantengan separados de Dios, sino que cada situación, cada adversidad que se presente sea para poder buscar más a Dios y confiar más y más en Él. Amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu gran y maravilloso amor, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has provisto en este día para nuestras vidas, Señor, lo que necesitamos, Padre. Quizás
no hemos recibido lo que nosotros pensábamos, quizás no hemos recibido lo que nosotros esperábamos, pero de algo estoy seguro que el Señor proveyó lo necesario para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque el día de hoy nos pudimos levantar, pudimos abrir nuestros ojos, pudimos respirar, pudimos movernos por nuestros propios medios, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque es tu gracia, tu amor y tu misericordia la que nos mantiene en pie cada día, Señor, luchando y perseverando, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, en el cual tú has estado presente aquí con nosotros, acompañándonos y ayudándonos. Gracias, Padre, porque tú has enviado tu Santo Espíritu, que es quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien nos muestra el camino, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, podamos recibir ese nuevo conocimiento que necesitamos, Padre, podamos recibir esa fortaleza, Señor, podamos recibir esa ayuda tan necesaria para nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy han estado conectados con nosotros, Padre. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este estudio hemos entrado con tu palabra a sus hogares, Padre. Bendícelo, Señor. Gracias te damos, Padre, por mis hermanos que han trabajado detrás de las cámaras de sonido. Bendícelo, Señor. Gracias te damos por el ministerio, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. Y te pedimos, Padre, por cada una de las personas que normalmente aquí concurren, Señor. Sabemos y creemos, Padre, que todos tenemos necesidades y peticiones, Padre, y las ponemos delante de ti, Padre. Pero principalmente, Señor, y primeramente queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. ¿Qué sería de nosotros, Padre, si no te hubiéramos conocido, Señor? Y aprovechamos este tiempo, Padre, para pedirte, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Padre. Que tu, Señor, envíe sus ángeles, Padre, y que tu, Señor, les hable y los toque, y que ellos puedan entender y comprender que hay una necesidad de buscar de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Gracias por nuestro hogar. Gracias, Señor, por nuestros lugares de trabajo. Y gracias, Señor, por ese pan, Señor, físico que tú provees cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, por los alimentos, por todo lo que tú nos das, Señor. Y también te damos gracias, Padre, por ese pan espiritual, Señor, que tú nos provees a través de tu palabra, Señor. Bendice, Padre, este tiempo que hemos tenido. Te agradecemos desde ya por todo, Padre, y nos ponemos en tus manos, Padre. Nos encomendamos y que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien guíe nuestros pasos. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Padre. Y amén, mis hermanos, una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos, como siempre, a través de estos estudios. Y los invitamos, como siempre, saben que tenemos los estudios los días jueves, los varones, los días martes se reúnen las hermanas. Este viernes vamos a tener algo especial para los jóvenes, y el sábado también vamos a tener algo para todos, así que los invitamos en la casa del pastor en Julia, y vamos a estar en la tarde. Así que son todos bienvenidos. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos aquí nuevamente para llevar adelante el culto del día domingo. A partir de las 5 están todos invitados. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Amén y amén.